Bienvenidos a este espacio, su espacio construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y estamos en un episodio nuevo donde nos estaremos preguntando lo siguiente. ¿Alguna vez has sentido culpa por lo que otra persona puede llegar a sentir? ¿O has intentado hacerte cargo de todo en una relación, la que sea, incluso de aquello que no te corresponde? Me parece muy valioso el poder hablar de este tema, porque algo que he visto en consulta bastante es la importancia de aprender a reconocer qué es la responsabilidad como primer punto, diferenciarla de aquello que creemos que es responsabilidad y en realidad es culpa, saber reconocerla dentro de las relaciones, porque claro que esto tiene un beneficio, el asumirla y el llevarla a cabo dentro de las relaciones afectivas que creamos y construimos con las personas. Justamente hablaremos y aprenderás en este episodio cómo asumir lo que sí me toca, lo que sí es mi parte dentro de los vínculos que tengo, de cómo diferenciar la responsabilidad de la culpa, especialmente desde una mirada que sea desde sanar, que nos ayude a sanar y que no sea desde el castigo, porque a veces podemos llegar a castigarnos y cargar con cosas que no nos corresponden. Y de cómo la retórica judeocristiana ha influido en esta parte que llegamos a entender sobre todo en México o en Latinoamérica, ser responsables desde un sacrificio, desde una deuda y desde lo moral. Entonces vamos a justo hacer toda esta exploración para que si te suena, si te vibra, si te mueve, pues es una invitación a que reflexiones en este papel de asumir la responsabilidad y qué hacer con ella. Entonces, comencemos por la raíz. Primero hay que dejar en claro qué es la responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque la responsabilidad puede existir en varios rubros, incluso quizá puede llegar a ser algo que asumimos porque es parte de nuestra personalidad. Y entonces uno dice, es que yo claro que tengo que tener responsabilidad afectiva porque yo soy una persona muy responsable. Porque a mí no me gusta quedar mal, porque a mí no me gusta ser el malo. Y entonces, pues esto a veces no sabemos cómo diferenciarlo, llevarlo a cabo, hablando de pues las relaciones, los vínculos que tenemos y terminamos tomando un papel, cargando, incluso cultivando algo que no nos corresponde y que nos puede llegar a hacer mucho daño. La responsabilidad afectiva no es hacerme cargo de todo o querer acaparar todo. Incluso el hacerme cargo de la otra persona, porque también llegamos a cometer ese error. El objetivo es hacerme cargo de cómo me vinculo con la otra persona. Y ya desde ahí es precisamente lo que corresponde la significación que le damos. Primero, el qué es lo que digo y cómo lo digo. Ser consciente de eso. Porque mis palabras, claro que están en mi control y que claro que van a reflejar mucho de lo que quizá pueda afectar la relación. Y entonces, la intención con la que nosotros realmente denotamos las palabras
puede tener un efecto incluso en el cuerpo, porque para eso está el lenguaje. Si les interesa quizá que explore más este tema, háganmelo saber en los comentarios, porque considero que es un tema bastante valioso el cómo hay una ética de la palabra y cómo la palabra pues justamente hace un discurso en el cuerpo y en el cómo nos movemos como personas. Pero esto en una relación, tener esa responsabilidad de decir, claro que mis palabras pueden tener un efecto en los demás cuando van con intención, porque cuando hay una emoción, también hay una intención en una acción o en la expresión. Ojo ahí. Ser muy claro con las intenciones que yo tengo con la persona, del por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, para qué. Y esto quizás sí puede ser un tanto en la relación afectiva de pareja, pero también puede haberlo en lo familiar, incluso en lo laboral, en las amistades. A veces esperamos que la otra persona llegue a comprender lo que yo quiero porque tiene que ser como yo quiero, como yo digo, y pues tú lo tienes que saber, tú lo tienes que entender y tú lo tienes que adivinar incluso, porque si lo pido, ya no lo quiero, porque ya no tiene la misma intención, ya no tiene la misma intensidad y cometo ese grave error de asumir, crear expectativas, ilusiones o incluso de suponer, que son a veces realmente efectos no tan gratificantes para la otra persona, porque cuando ya se trata de que el otro también va a pedir, también quiere solicitar algo, pues ya no es tan agradable. Entonces, de ahí la importancia de tener la claridad de qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Porque también eso, las intenciones que yo tenga, puede lastimar al otro. Y más si son intenciones que a veces solo favorecen a una de las partes. El que a veces podemos llegar a abusar o pueden llegar a abusar las personas, incluso los de la familia, y que también pues eso va a tener un efecto en lo que pues esté recibiendo pero también dando, y que ambas partes estén de acuerdo. Respetar límites, pero también el establecerlos es parte, porque si la otra persona me está pidiendo, me está solicitando que respete sus límites, lo más responsable, si yo aprecio a la persona, es hacerlo. Si me pide espacio, yo sé que puede costar muchísimo trabajo, pero eso ya no depende del otro, depende de mí, de yo hacerme cargo. Justo ahí empezamos a ver eso, si se dan cuenta, de yo hacerme cargo de lo que yo tengo que trabajar y no decirle es que tú tienes que hacerlo porque tú tienes que hablar conmigo en este momento. Yo sé que aquellas personas que llegan a sentir ansiedad porque a veces no tenemos las respuestas, porque no sale como nosotros esperamos, puede haber mucha ansiedad, sobrepensar, el creer que la otra persona me va a abandonar, malinterpretar el espacio, que incluso el otro quizá no me hable. Son situaciones complicadas que cada persona pues puede llegar a vivir y que es completamente válido. Sin embargo, sí es bastante importante el que uno sí espera que el otro respete cuando yo pido algo, cuando solicito que no se me hable de alguna forma, que no se me grite, que no se me alce la voz, que se respete mi decisión. Por responsabilidad también tengo que dar ello. Porque entonces a veces es muy fácil pedir, que ese pedir se puede volver una exigencia, hasta un reclamo, y que desafortunadamente eso ya no es una necesidad y que puede realmente llevar a un conflicto
porque la otra persona no se va a sentir cómoda con lo que yo estoy haciendo o cómo me estoy comportando. Es válido expresar lo que tú sientes, es válido decir necesito o pienso o siento esto. Aquí a veces caemos en el error de asumir, de decir, es que yo pensé que tú ibas a hacer esto y entonces, o es que yo creí, o sea, yo sentí que tú estabas molesta conmigo y entonces pues ya lo malentendí, lo malinterpreté y ahora ya está la discusión y al final se hace un tema bastante complejo para ambas partes porque uno supuso y el otro fue como no, para nada, simplemente por una situación y porque no fue quizá expresada, falta de comunicación. A veces podemos asumir muchas cosas de la otra persona, pero la realidad puede ser completamente otra, no necesariamente pues tiene que ser lo que tú piensas o sientes o porque tu sexto sentido, a veces no es el sexto sentido y a veces no es la intuición, hay que aprender a diferenciar la intuición de la razón y que esta lógica, esta racionalidad en exceso, que es el sobrepensar, nos puede jugar ciertas ideas y que entonces justamente por eso perdamos como el punto, el objetivo que es externar, que eso claro que es válido, recordando el primer punto que es la intención. Y eh, siempre haciéndolo de la forma más asertiva posible, no siendo pasivo, que es callándome todo, ni siendo agresivo, donde exijo y reclamo y manipulo la situación a mi favor, porque cuando ya es del otro lado, a veces es ahí donde a uno ya no le agrada, uno ya no se siente cómodo con ello cuando la otra persona hace algo que me molesta, pero que quizá en este proceso de trabajo personal justo es eso, reconocer que yo también he abusado, que yo también he manipulado, que quizá también me he equivocado, con o sin intención, consciente o inconscientemente lo he hecho, pero pues es parte de ese trabajo al final. Recuerden que no van a tener todas las respuestas, que no va a ser al principio sencillo el hacerlo, pero que justo en terapia se busca que cada uno llegue a identificar qué es aquello que pues cada uno tiene que trabajar y justo hacia ello vamos. Entonces, como último, pero no menos importante punto, el escuchar. El arte de escuchar es justo ello, un arte, en donde yo no soy el protagonista, en donde yo no soy el principal, en donde no todo gira a mi alrededor y que tengo que dejar a un lado mi ego, quizá dejarlo de escuchar un poco para realmente enfocarme en lo que me está diciendo la persona. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Qué es lo que necesita? Hacerlo de la forma más empática posible. Suena muy cliché el decir ponte en los zapatos del otro, pero quizá en la situación en la que me encuentro puedo decir, a ver, si estoy en una situación en donde pues me siento agobiado o agobiada de que el otro no me presta atención, pero cuando él me habla, yo tampoco lo hago. Y a veces se vuelve un juego como de, pues es que yo tampoco te voy a prestar atención porque tú no lo haces. Ahí viene el reclamo. A veces toca que una de las personas dentro de la relación, les estoy hablando de cualquier tipo de relación, pero una de las partes tenga la congruencia, la claridad y que tenga ese nivel de calma como para decir, a ver, vamos a bajarle, vamos a tranquilizarnos y entonces tiene que caber en uno la prudencia, porque si no se vuelve un juego de poder, se vuelve un juego de quién tiene la razón, de quién
realmente es el que está bien y el otro está mal. Y al final, si se dan cuenta, no se llega a absolutamente nada. Y hay más juicio, hay menos contacto, se pierde por completo y no se llega al punto que es la solución. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy saliendo con alguien y puedo llegar a notar que mis emociones pues son cambiantes porque al final somos humanos, tengo que ser responsable afectivamente y comunicarlo, no solamente desaparecer o como dirían hoy en día, ghostear. Y que entonces así puedo cuidar sin prometer que va a ser algo eterno o esa eternidad que realmente no es real, pero sí claridad. Y es que esto incluso teniendo una relación donde ya estamos hablando de muchos años, que desafortunadamente a veces cometen el error las parejas de huir del conflicto, de huir del problema, cuando eso realmente no llega a nada y todavía desconecta más pues la relación que se tiene, porque se ve como una vía de escape. Claro que quiero ir, claro que me quiero ir, porque me da miedo, porque no sé confrontar, porque no sé qué va a pasar. Y realmente al final ninguna de las dos partes se siente lo suficientemente cómoda. Y entonces por eso es como me arrepiento porque no hubo claridad. Discúlpame, es que no sé qué estaba pensando. Y se regresa a un círculo vicioso en donde dentro de la dinámica peligrosamente huir, esa vía de escape, esa salida de emergencia se vuelve algo sencillo de elegir. No hay compromiso, no hay confrontación sana, no hay un diálogo, se pierde el contacto. Y bien, lo siguiente sería, ya me di cuenta de que tengo que asumir responsabilidad, ya me di cuenta de que yo cometo errores, ya me percaté de que también en mí, pues, hay esta parte. Error número 1 que se llega a cometer es, híjole, pero es que fue mi culpa. Sí, es que yo tuve la culpa, es que yo me equivoqué, es que yo cometí el error y entonces, sí, por mi culpa se fue, por mi culpa se enojó, por mi culpa está así, por mi culpa la relación terminó, por mí, por mí, por mí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Por qué confundimos la responsabilidad con culpa? Aquí viene algo profundo que tiene que ver con la memoria del cuerpo. Mucho de lo que pensamos como esta parte de ser buena persona y entonces es algo que es una moral, viene desde lo judio-cristiano, que a veces la responsabilidad se asocia con un sacrificio, con que yo me tengo que sacrificar, con una deuda y con pagar por el dolor ajeno. Y entonces es ahí donde, desafortunadamente, hablando del cuerpo, vemos personas que cargan con culpa y que su cuerpo lo expresa. Y hay joroba, hay dolor de espalda y esto realmente se vuelve un discurso. La culpa parece como una carga que muchas veces justamente no es mía, no me corresponde. ¿Por qué yo tendría que cargarla si una relación es de dos personas? Y entonces, ¿qué nos dice esta culpa? Porque hay que escucharla, hay que ponerle atención. No se trata de negarla, no se trata de evadirla, no se trata de decir, ay, no, no existe, ¿no? Yo jamás he sentido culpa. Quizá pueden llegar a pensar alguna situación complicada que hayan vivido, de alguna relación que hayan tenido, y pónganse a reflexionar si en algún momento ustedes sintieron que fue su culpa que esa relación terminara
que esa relación saliera mal, que esa relación quizá no se proyectara como ustedes esperaban, que la persona se haya ido, que la persona se haya molestado. Creo que en algún punto llegamos a creer que sí es nuestra culpa, que nos dice, tengo que aguantar porque si no, soy una persona egoísta, soy alguien que no piensa en los demás. Entonces, yo como persona responsable, porque yo estoy yendo a terapia, tengo que asumirlo. Es mía. Tú no. Tú otra persona no, para nada. Pero yo sí. No puedo soltar. ¿Por qué? Porque si el otro sufre, es mi culpa. A veces las relaciones no terminan, pero continúan. Porque hay una deuda, porque se sacrifica uno, porque no quiere lastimar a la otra persona. Porque eso implica confrontar. Y eso da mucho miedo. Si algo no sale bien, seguro es porque yo hice algo. Es que sí, yo fui. Es que, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo? ¿Qué tengo tan malo que entonces las personas se van? Como si fuera nuestra culpa que el otro se fuera. Cuando, pues, a veces tiene que ver con procesos todavía más complejos. Caminos diferentes, perspectivas, opiniones, caminos en cuanto a tiempo, formas de vivir, crecimiento. Y entonces todos estos pensamientos llegan y hacen tanto ruido que terminamos cargando con ellos, asumiendo algo que no nos corresponde. No sé si te suena. Entonces esa culpa a veces proviene incluso de una memoria colectiva, ¿no? Porque el que nos enseñen a ser moralmente correctos viene de ser una persona buena, el aguantar, el decir, no importa lo que pase, en mi matrimonio yo tengo que aguantar. En esta amistad, porque quiero que sea duradera, tengo que dar más, tengo que cumplir, tengo que poner al otro primero porque pues sí, pobrecito, pobrecita. No, yo después. Y ahí cometemos ese error que precisamente confundimos lo que es la culpa con la responsabilidad afectiva. Y que eso al final pues no le hace daño al otro. Quien termina cargando con ello, quien termina con ese dolor ajeno, con ese peso que no nos corresponde, es uno. Y a veces es una forma de control encubierto en sacrificio. ¿Por qué? Porque entonces, pues también es como, pues sí, esto es mío y pues tú nada. O por el lado contrario, pues culpar al otro, porque es más fácil, porque es más sencillo decir, no, es que sí, él tuvo la culpa de todo, toda, ella, él. Sí, claro, pues es que era una persona así, así, así. Ay, no, yo no sé si yo soy tan bueno, tan buena. Y entonces a veces podemos estar de un lado, a veces del otro. Pero el objetivo es el camino de en medio. Porque ni toda es mi culpa, ni toda es la culpa del otro. Y empezar a cambiar esa palabra de culpa por responsabilidad. Porque realmente el ya ver esto y decir, bueno, ok, ya entiendo que no es culpa, entonces responsabilidad. ¿Qué implica eso? Que asumir esa responsabilidad afectiva no es asumir todo. Cuando uno se pone a explorar las relaciones, uno se da cuenta de que hubo errores,
pero seguramente de ambas partes. Hubo malentendidos, hubo falta de comunicación, hubo quizá necesidades diferentes y eso no está mal. Quizá yo no supe cómo expresar lo que sentía por miedo, no había confianza, creía que sí. Por otro lado, quizá yo sentía que estaba expresando realmente lo que quería y la otra persona no lo comprendió, porque es válido. Quizá exigía y entonces no me daban lo que yo quería y está bien. Y esto a veces puede incomodar porque es una herencia moral que nos hace sentir que cuando uno ya da la responsabilidad y toca lo que a uno realmente sí, pues es que tú eres muy mala persona. ¿Cómo le vas a expresar al otro lo que te molesta? Aunque lo hagas de una forma adecuada. Porque justo a veces caemos en el error de no digo nada y ser pasivos al momento de expresar, ¿no? O más bien no expresar. Ser insensibles, ser egoístas. Pero simplemente es, esto es mío, esto no es mío. Deja, yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde. Entonces, esto tendría que ser ese acto de salud emocional y corporal profunda, porque la culpa no me sirve para nada. Me doy golpes de pecho, lloro, berreo y vivo con ello y trato de lidiar con eso. Entonces, justo es, bueno, psicóloga, pero entonces, ¿qué sí me toca y qué no me toca? ¿Cómo saber qué es lo que yo sí tengo que asumir y qué es lo que yo no tengo por qué cargar? Entonces, aquí viene lo más valioso de todo, que es aprender a discernir. Lo que sí me toca es lo que yo hago. Justo hay un diagrama que les voy a estar compartiendo por acá en la imagen, que es muy sencillo, lo que sí está en mi control o en mis manos y lo que no está en mi control. Hablando de qué, mi expresión. Expresar con claridad mis emociones. El escuchar qué es lo que se me solicita y también escucharme a mí, pero no solamente a mí. El hacerme cargo de mis heridas, de mi sombra, de lo que tengo que yo trabajar, mis carencias, sin proyectarlas en el otro, porque justo desde ahí viene esto que es muy fácil, el llegar a hacerlo. El decir, es que sí, la persona era así y yo era tan buena y tan perfecta que yo no sé por qué me pasó eso, por qué la persona se fue, no, estamos hablando de situaciones en donde podemos llegar a esperar a que el otro sane mis heridas cuando no es su labor. Ya hemos hablado de las carencias afectivas, hay un episodio sobre ello, vayan a revisarlo. Poner límites y sostener esos límites, porque cuando ya el otro rompe el límite, pero yo soy el primero en darle pie, entonces, ¿dónde está tu palabra? A veces esperamos que el otro cumpla con su palabra, pero la realidad es que el primero en romper con ese acuerdo soy yo, porque lo dejo pasar. Pedir perdón, asumir ese error, si he herido, el tener la humildad de decir me equivoqué, lo reconozco. Si el otro me perdona o no me perdona, eso ya no es mi asunto. Y hay un episodio muy interesante que hace la maestra Perla, que les quiero invitar a que escuchen, que es el tema del perdón, y creo que ella lo reflexiona de una manera impresionante y muy interesante. Entonces les invito a que vayan a revisarlo. Se los voy a estar compartiendo por aquí. Me parece que es del podcast, ojalá lo hubiera sabido antes. Entonces, ¿qué es lo que a mí no me toca? Lo que a mí no me toca es resolver lo que el otro no quiere mirar,
A veces tenemos esta idea de que, mira, es que este fue tu error, es que en esto te equivocaste y tú tienes que resolverlo, pero mira, yo te ayudo. No es mi responsabilidad cargar con emociones que no son mías. Ya quizá en un episodio hablaremos del tema de la dependencia emocional, porque a veces puede haber esta dependencia, este apego de si el otro está bien, yo me siento bien, si el otro está mal, me afecta y mi día se vuelve gris y entonces nadie me hable. Cambiar mi esencia para evitar que la otra persona no se moleste. Y algo que yo siempre les digo a mis pacientes es esta idea de a veces incomodar, porque es bien padre el que uno asuma esto o que se eche la carga y decir como no, es que yo no quiero incomodar al otro, cómo se va a sentir, qué preocupado uno está por lo que el otro puede llegar a sentir, ¿no? Pero entonces, cuando se trata de que, oye, yo ya me estoy sintiendo incómodo, ya me estoy sintiendo incómoda con esta situación, pues uno sí se lo tiene que aguantar y se lo tiene que tragar y hacer como que no pasa nada. Sí, no pasa nada, pues yo me siento incómoda y yo tengo que vivir con ello. Entonces, quizá lo importante aquí sería que te tomes un momento hoy para preguntarte en tus relaciones más cercanas, en cuanto cómo has llegado a veces a cometer estos errores, que no seas duro o dura contigo mismo. ¿Por qué? Porque a veces uno toma este papel porque ha habido personas quizá en nuestra vida que nos digan que uno tiene que cargar con todo ello, con el error, con la equivocación, que uno no puede equivocarse. Y uno se hace pequeño, me hago pequeña para evitar estos conflictos, lo minimizo mi sentir, lo invalido y entonces no me escucho y me llego a desconectar con mi persona, con el vínculo más importante, que recuerden que es la relación que uno tiene consigo mismo. Es una tarea difícil, pero pueden comenzar por preguntarse en ese tipo de situaciones o conflictos qué es lo que realmente me toca. Que justo con ese trabajo que vayan a realizar, ese trabajo personal de introspección, sean lo más transparentes con ustedes mismos y que entonces se den cuenta, a ver, yo realmente me equivoqué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hizo la otra persona? ¿Dónde estoy actuando? Desde la culpa, porque también la culpa pues nos hace arrepentirnos de nuestros errores. Pero miren, el objetivo de asumir es hacer. Lo asumo, lo tomo y hago algo al respecto. Actúo. Me equivoco, lo reconozco, veo mi error y trato de hacer algo al respecto. Primero para mí y después para el otro. Y en qué momentos estoy cargando con cosas que de verdad no me corresponden. O le estoy cargando al otro con cosas que no le tocan. Porque a veces es difícil decir como, híjole, me equivoqué, el orgullo, el decir, chin, pues yo pensé. El orgullo nos dice, no, 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 yo estoy bien, tú estás mal. Como diría el papá de Matilda. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy grande, tú pequeña. Etcétera. Justo ahí se puede ver este tema del poder, cómo puede llegar a afectar. Y justamente el que recuerden que la compasión, otro episodio que también ya hemos trabajado, el saber qué es la compasión, nos invita a tener esa paciencia, esa empatía con uno mismo, sin juzgarnos, sin ser críticos o criticones con nosotros, porque eso no nos va a ayudar a crecer en lo absoluto.
Al contrario, nos va a hacer sentir pues peor. Y a veces nos toca soltar, a veces nos toca asumir con más claridad y soltar lo que no me corresponde para asumir lo que sí. Y entonces desde ahí voy a crecer, voy a madurar. Recuerden que si ustedes están en una relación de cualquier tipo, familia, pareja, amistad, lo importante primero es que ustedes se sientan cómodos en esa relación. Si ya no hay esto de la parte del otro, esta responsabilidad, pues a veces justo ya desde ahí uno puede decir, no me toca, porque no puedo estar educando al otro y menos enseñándole a alguien que no quiere aprender. No intentar como imponer y que sea como un acto de amor y de cuidado hacia uno mismo, pero también hacia la persona con la que estoy estableciendo la relación. Cuando me hago cargo de mí, puedo estar con vínculos que sean más reales. Y cuando dejo la culpa, pues dejo también la necesidad de cargar con todo lo que a mí no me corresponde, con lo que no es mío. No soy culpable de lo que el otro siente, pero sí soy responsable del cómo estoy construyendo la relación con esa persona. Quiero que te quedes con esta frase y que me digas si esto te resuena. Si esto resuena contigo, pues muchas gracias. Espero que te haya servido. Gracias por acompañarme en un episodio más. No olvides compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y pues si quieres seguir reflexionando sobre este tema o profundizar, pues te leo y te veo por @sic.brendausbet. Seguiremos compartiendo más. Tenemos ya episodios en camino que espero que disfrutes. Y nosotros nos vemos hasta el próximo episodio. Un abrazo con claridad y presencia. Bye bye.